A pesar de la edad relativamente joven de James, sus empleados lo llamaban nada menos que el señor Thompson, y ahora la secretaria le llamaba por línea interna para decirle: «Señor Thompson, usted me pidió que le recordara que hoy tiene un evento relacionado con la apertura de un centro de voluntarios». «Gracias, Dorothy. Ya me voy», respondió James mientras se frotaba las sienes con los dedos como muestra de cansancio. A sus 28 años, el joven ya había ganado su primer millón y era dueño de una gran empresa comercial. Por supuesto, numerosas personas envidiosas y competidores dijeron que James simplemente tuvo suerte y que entró en el momento adecuado en el lugar correcto. Pero quienes conocían personalmente al joven millonario sabían perfectamente que esto no era así. James ganaba dinero no solo a su arduo trabajo y perseverancia, dignos de imitación y admiración. Al mismo tiempo, pocas personas sabían que el joven millonario creció en una familia pobre, en la que su padre bebía mucho y su madre trabajaba como limpiadora en un motel barato de carretera. Para James fueron tiempos difíciles que dejaron una huella imborrable en su memoria. A menudo, mientras ayudaba a su madre a limpiar el motel, el niño soñaba cómo crecería y tendría éxito. Por supuesto, para alguien de las áreas pobres de Chicago, esta era una empresa casi imposible. Pero James, contra todo pronóstico, pudo superar todas las dificultades e ir a la universidad. Tras graduarse en economía, el decidido joven entró en el negocio que lo atrajo todo este tiempo. Era difícil imaginar lo que tuvo que pasar James antes de poder tener éxito. Al mismo tiempo, el joven no tenía a nadie que le ayudara y debía solo confiar en su propia fuerza. Los empleados y socios comerciales amaban y creían en James y lo respetaban por su lealtad a su palabra y su buena actitud hacia las personas. El joven millonario no los dividía en buenos o malos, pobres o ricos. Para James, todas las personas eran iguales y merecían ser tratadas con respeto. Pero no solo de éxito en los negocios James podía presumir. Además de realizar tratos y contratos lucrativos, el joven millonario era un conocido filántropo y organizador de varias fundaciones benéficas. Así que hoy, en lugar de relajarse en su día libre, James condujo hasta un nuevo edificio de 2 plantas, en la que planeaba abrir un centro de voluntarios para ayudar a las personas sin hogar y en situaciones difíciles que a veces depara la vida. Este edificio vacío lo compró hace un año y al principio nadie podía adivinar por qué James lo necesitaba. Ahora, cuando se renovaron las instalaciones y se reclutó al personal necesario, todo encajaba. Para sorpresa de los invitados y socios comerciales presentes en la gala, James llegó solo. Tras la muerte de su madre, el joven empresario llevaba varios años viviendo solo. Al mismo tiempo, pocas personas sabían que ya había tenido un amor infeliz en su vida, que le dejó decepción y una herida dolorosa en su corazón. Por aquel entonces, James aún no era millonario y recién comenzaba su ascenso a las alturas del Olimpo financiero. Desafortunadamente, su novia no apreció en absoluto los esfuerzos de su futuro esposo, engañándolo con el hijo de un multimillonario local. James no se molestó en discutir ni en solucionar nada. Simplemente señaló a la novia infiel la puerta de salida y la eliminó de su vida para siempre. Por supuesto, habían muchas más mujeres en la vida del joven empresario, pero ninguna encajaba en el papel de su futura esposa. Dejando a un lado sus recuerdos, James salió del coche y caminó hacia el grupo de empleados del centro que lo esperaban. En ese momento, alguien tocó suavemente la mano del empresario, haciendo que se detuviera. James giró la cabeza hacia la derecha y vio a una anciana frágil frente a él, vestida con ropa vieja pero bastante limpia. Al mismo tiempo, la mujer no parecía una vagabunda que viviera en la calle toda su vida. «Por favor, señor, deme algo para comer, aunque sea una barra de pan», dijo una voz apagada, apenas distinguible en el ruidoso entorno de la metrópoli. La mano de James se acercó a su bolsillo para tomar su monedero. El joven multimillonario no sabía exactamente cuánto dinero había en él, pero estaba dispuesto a darle a la anciana todo lo que había allí. Había varios billetes de $100 en él que James le entregó inmediatamente a la anciana. «Tome, señora, esto es todo lo que tengo conmigo ahora. Si necesita más ayuda, comuníquese con mi centro de ayuda. Un día de estos ya funcionará con toda su fuerza», dijo el empresario. «Gracias, señor, pero no soy una vagabunda. La verdad es que mi nieta está enferma y vive conmigo. Todo mi dinero va para sus medicamentos», susurró la anciana entre lágrimas en sus ojos. Luego, con un suspiro triste, se dio la vuelta y miró hacia la ruidosa multitud que esperaba que abriera el centro de voluntarios. En ese momento, James notó algo que no había notado antes.
La anciana tenía unos pendientes muy peculiares y James juró que los había visto antes en algún sitio. «Señora Taylor, ¿de verdad eres tú? Siento no haberte reconocido antes. Soy James Thompson. Solía llamarme el Principito cuando era niño». «¿De verdad no te acuerdas?», exclamó el joven millonario con dificultad para contener su emoción. En ese momento, una chispa brilló en los ojos de la anciana y por la expresión de su rostro quedó claro que reconoció a James. Para gran disgusto del millonario, no lograron hablar más, ya que la apertura del centro de voluntarios ya no podía posponerse. Después de pedirse a la anciana que le esperara en la entrada, James caminó hacia la multitud de reporteros invitados al evento. Todo el procedimiento tomó alrededor de 1 hora, y cuando el joven millonario finalmente pudo salir, la anciana no estaba a la vista. ¿Por qué la señora Taylor no me esperó? ¿Y qué le pasa a su nieta? Creo que se llamaba Nancy, dijo un James desconcertado. En ese momento, la conciencia del joven millonario se nubló y sus pensamientos lo llevaron a un pasado lejano que difícilmente podría llamarse feliz. En aquella época, vivían en los suburbios de Chicago y la vecina de la pareja Thompson era Amanda Taylor. La mujer, dulce y afectuosa, a menudo ayudaba a la madre de James e incluso le prestaba dinero. La nieta de Amanda Taylor era todavía muy pequeña y James, de 10 años, se convirtió en su niñero y amigo al mismo tiempo. La madre de Nancy murió durante el parto y nunca conoció a su padre. Cuando Robert Thompson volvía a casa borracho del trabajo, el pequeño James ya sabía dónde tendría que ir para esconderse de la ira de su padre. Amanda Taylor era muy amable con el niño y a menudo le leía cuentos, de los cuales su favorito era la historia del Principito. De ahí el apodo de Principito se le quedó a James. La diferencia entre él y la pequeña Nancy era de 6 años y el niño la consideraba su hermana. Cuando James vio los particulares pendientes en las orejas de la señora Taylor, cayó en la cuenta. Eran de mi abuela y mi abuelo se los hizo. Era un joyero muy conocido en la zona, en una época en que aún volaban por los aires los dirigibles. Probablemente nunca hayas oído hablar de ellos, explicó la anciana con una sonrisa. «Wow, sí que son viejos, perfectamente podrían pertenecer a algún tesoro de un pirata o de un bandido», susurró James con admiración. En respuesta a esto, Amanda Taylor le guiñó un ojo al niño y le revolvió el cabello áspero y rebelde. Desafortunadamente, después de que la madre de James encontrara trabajo fuera de la zona, tuvieran que mudarse a otra área, razón por la cual la conexión entre él y Amanda Taylor se perdió durante muchos años. Y ahora, después de esos años, James nuevamente se enfrentó a sus visiones de su difícil pasado, el cual nunca olvidó. Para encontrar a Amanda Taylor, el joven millonario tuvo que recurrir a los servicios de un detective privado. Hace 5 años, ellos y su nieta se mudaron y ahora otra familia vivía en su antigua dirección. Tomó alrededor de 1 semana esperar buenas nuevas y cuando la dirección buscada cayó en las manos de James, su alegría no conoció límites. Decidió no aplazar las cosas indefinidamente. El joven empresario fue a ver a Amanda Taylor y a su nieta Nancy. La casa que estaba buscando a lo largo de la calle Park la encontró bastante rápido. Era un edificio de una sola planta, descuidado, con tejas rojas y paredes cubiertas de hiedra. James salió del coche y caminó hacia la puerta de entrada, la cual estaba descuadrada. Pero antes de que hubiera dado un par de pasos, la puerta de la casa se abrió y Amanda Taylor apareció en el umbral, empujando una silla de ruedas frente a ella en la que estaba sentada una joven. «Nancy, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estás en una silla de ruedas?», pasó por la mente del joven millonario. En ese momento Amanda Taylor miró hacia arriba y vio a James acercarse a la puerta. Las lágrimas inmediatamente empezaron a brotar desde los ojos de la mujer, la cual estaba sorprendida de lo que veía. Tras saludar a Nancy y a su abuela, James inmediatamente empezó a hacer preguntas. «¿Por qué no me esperó, señora Taylor? ¿Podría haber recurrido a mi ayuda antes?», preguntó el joven millonario con cierto reproche. «Mi querido Principito, me avergüenzo de que me veas así, pidiendo dinero en la calle. No tenía otra opción. Hace 1 año mi Nancy fue atropellada por un conductor ebrio que resultó tener amigos muy influyentes en el Congreso.
Una fractura por compresión en la columna, ahora en silla de ruedas. El novio la dejó de inmediato y el culpable del accidente quedó impune, respondió Amanda Taylor con un triste suspiro. Después de sus palabras, Nancy bajó los ojos avergonzada, temerosa e incluso de mirar a James. «¿Pero no es operable? ¿No han ido a un especialista? ¿Qué le han dicho?» «Ahora la medicina está muy avanzada y no hay prácticamente nada imposible», soltó James desde su corazón. Pero Amanda Taylor negaba con la cabeza y respondió con una amargura no disimulada en su voz. «Más bien para los que tienen dinero nada es imposible. Para gente como nosotros, el monto de la operación es simplemente imposible». Tras las palabras de la anciana, James miró a Nancy, quien durante este tiempo se había convertido en una verdadera belleza. Parecía un hada de un cuento cuyas alas fueron cortadas por magos malvados. «¿Y cómo no recurriste a mí? Para mí, Nancy es de las mías, de mi familia. Incluso no dudaría en vender todo mi negocio si hiciera falta», pensó James y se apresuró a tranquilizar a la anciana. Por supuesto, en este punto, Amanda Taylor aún no estaba segura de que James pudiera ayudarlos. Pero el joven millonario estaba muy decidido y no iba a dar marcha atrás. En primer lugar, James llamó a todas las clínicas que realizaban operaciones relacionadas con lesiones del sistema musculoesquelético. Luego, tras informarse de la cantidad necesaria para el tratamiento y la posterior rehabilitación, sacó un préstamo del banco respaldado por su empresa. La cantidad resultó ser enorme, e incluso para el joven millonario era difícil retirar tanto efectivo de la facturación de su empresa. En todo este tiempo, Amanda Taylor, con el corazón palpitante, seguía de cerca todas las acciones de James. Además de las cuestiones relacionadas con la operación de Nancy, el joven millonario acudió a las más altas cortes de Estados Unidos para sancionar al agresor de la joven. Desde hace tiempo se sabe que la confianza y la presión hacen maravillas. Y así consiguió llevar al culpable del accidente ante la justicia 6 meses después, sin duda un verdadero milagro. Pero no solo esto complació a Amanda Taylor. Gracias a la ayuda de James, la cirugía de la columna resultó exitosa y los especialistas del centro médico anunciaron que Nancy no solo volvería a caminar, sino que probablemente bailaría en su propia boda. Y es que durante el tiempo de rehabilitación de la joven, las enfermeras de la clínica desde los primeros días comenzaron a llamar a James Thompson como su prometido. Los propios jóvenes sonreían misteriosamente y no refutaban tal afirmación, sino que en algunos lugares, por el contrario, incluso se besaban a escondidas. Cuando Nancy fue dada de alta del hospital, ya no ocultaron nada y anunciaron que eran pareja. Mirando a los alegres Nancy y James, Amanda Taylor agradeció mentalmente al destino por haberle dado a su nieta a un hombre que fue un principito en la infancia. Y cuando creció, se convirtió en un verdadero rey.